All right. Well, at this time, the kiddos are going to go with Chelly. Ahora los niños pueden salir. Hoy te toca Chele. Gracias, Shelly. That's a good idea. I'll keep your paper. Okay, bye. All right. We're going to turn from our time of praising and exalting God's name Ahora vamos a cambiar tema del tiempo de adoración to hearing from Him through His a word. escuchar de Dios en la palabra. Today, we're going to look or continue in our exposition of Ephesians. Hoy vamos a continuar en nuestra exposición de Efesios. Last week, we looked at chapter 1, verses 1 through 6. La semana pasada vimos el capítulo 1, versículo 1 a 6 And we talked about the content or the context of Ephesians. y hablamos sobre el contexto de Efesios. It's a letter written by Paul Es una carta escrita por Pablo, and inspired by God. inspirado por Dios. It was written to believers Fue escrito para creyentes to share the message of the gospel, para compartir el mensaje del Evangelio to instruct believers y instruir a los creyentes how to live practically. cómo vivir de manera práctica. We then talked about Luego hablamos de how God has blessed believers through election. cómo Dios ha bendecido a los creyentes a través de la elección. Remember, election is a biblical term Recuerde, la elección es un término bíblico that just means that God chose who He would que save solo significa que Dios escogió a quien salvaría before any consideration of our faith. antes de cualquier consideración de nuestra fe. And He did so from the foundation of the world. Y lo hizo desde la fundación del mundo. And the blessing He chose to freely give believers Y la bendición que Él escogió dar gratuitamente a los creyentes is the blessing of salvation. es la bendición de la salvación. Salvation by adoption into His family, Salvación por adopción en su familia, even though none deserve it. aunque nadie lo merece. And so today we're going to continue in verses 7 through 10 Hoy vamos a continuar con los versículos 7 a 10 and move from the past tense of the gospel, y pasar del tiempo pasado del Evangelio, the part that God the Father planned la parte que Dios el Padre planeó from the foundation of the world, desde la fundación del mundo, into the present tense of the gospel. para el tiempo presente del Evangelio. How Jesus, God the Son, Como Jesús, Dios Hijo, works out God the Father's plan of salvation cumple el plan de salvación Dios el Padre through a process called redemption. a través de un proceso llamado redención. So let's read verses 7 through 10, then we'll pray. Vamos a leer los versículos 7 a 10 y oraremos. It says, "In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace, which He lavished upon us in all wisdom and insight, making known to us the mystery of His will, according to His purpose, which He set forth in Christ as a plan for the fullness of time, to unite all things in Him, things in heaven and things on earth." Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Let's pray. Oremos. God, we love you. Dios, te amamos. Thank you for your plan and gift of salvation. Gracias por su plan y regalo de salvación. We know that we don't deserve it. Sabemos que no lo merecemos. Thank you for Ephesians chapter 1, verses 7 through 10. Gracias por Efesios 1, 7 a 10. Give us wisdom and knowledge Danos sabiduría y conocimiento in understanding your words to us. en la comprensión de sus palabras para nosotros. Teach us, Enséñanos, rebuke us, repréndenos, correct us, corríjanos, train us in all righteousness, entrénanos en justicia,
Make us equipped for every good work. Haznos completos y equipados para toda buena obra. Thank you, Lord. Gracias, Señor. We ask all this in the name of Jesus. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amen. Amén. The central word of focus in these verses is redemption. La palabra central de esos versículos es redención. So that's what we're going to talk about. Entonces, eso es lo que vamos a hablar. What is redemption? ¿Qué es la redención? Why is redemption needed? ¿Por qué es necesaria la redención? Who redeems? ¿Quién nos redime? How are we redeemed? ¿Cómo somos redimidos? What are we redeemed into? ¿En qué somos redimidos? These are just a few of the questions that verses 7 through 10 answer. Son solo algunas de las preguntas que los versículos 7 a 10 contestan. And therefore, the questions that I would like for us to consider. Y por lo tanto, las preguntas que me gustaría enfocarnos. Let's begin with the definition. Empecemos con la definición. The biblical dictionary definition is La definición bíblica es the act of freeing el acto de liberar or the state of being freed o el estado de ser liberado from bondage, de la esclavitud, such as that of a prisoner or slave by payment of a ransom. como la de un prisionero o esclavo mediante el pago de un rescate. Simply put, somebody frees a slave from En bondage pocas palabras, alguien libera a un esclavo de la esclavitud by paying for their freedom. pagando por su libertad. It can be tough for us to fully relate to this meaning Puede ser difícil para nosotros relacionarnos bien con este significado, because in our world, slaves aren't really as common. porque en nuestro mundo de hoy los esclavos no son tan comunes. But during the times of the Old Testament Pero durante los tiempos del Antiguo Testamento and the New Testament, y el Nuevo Testamento, slavery was much more common. la esclavitud era mucho más común And it didn't typically exist in the way that we think of it. y no existía típicamente en la forma en lo que pensamos nosotros. It wasn't usually forcing someone Por lo general, no significaba forzar a alguien to work against their will. a trabajar en contra de su voluntad. Usually what would happen is a person that had nothing, Normalmente lo que pasaba es una persona sin nada, no food, sin comida, no house, sin casa, no job, sin trabajo, someone on the verge of death alguien al borde de la muerte, would sell themselves se venderían a sí mismos to a person of wealth. a una persona con mucho dinero. They were then guaranteed food, Entonces se les garantizó la comida, a place to stay, un lugar para quedarse and oftentimes they were even paid. y hasta se les pagaba. For them, Para ellos it was security. era seguridad. So it wasn't necessarily considered a bad thing. Entonces no siempre fue necesariamente algo malo. And there were even laws in place Incluso había leyes that would allow the slave que permite al esclavo to buy their own freedom. a comprar su propia libertad. Or a person called a kinsman redeemer O una persona llamada pariente redentor could buy their freedom on their behalf. podía comprar su libertad. The kinsman redeemer had to be a blood relative, El pariente redentor tenía que ser un familiar, pariente por sangre. and if they had the means and desire to do so, Y si tuvieron los medios y deseo de hacerlo, they could buy the freedom of the slave. podían comprar la libertad de este esclavo. In a lesser way, this is what we mean by redemption. De una manera menor, eso es lo que significa la redención. Redemption is paying the price La redención es pagar el precio for a person who is enslaved para una persona que está esclavizada so they can be free. para que puedan llegar a ser libres. The image of a kinsman redeemer La imagen de un pariente redentor helps us grasp the idea of redemption. nos ayuda a comprender esa idea de redención. But there are significant differences Pero hay diferencias grandes between the redemption of a slave in the Bible entre la redención de un esclavo en la Biblia by a kinsman redeemer por un pariente redentor and the redemption mentioned in our text. y la redención mencionada en nuestro texto. It's important that we see that. Es importante que lo veamos. So I'm going to give three differences between the two. Entonces voy a dar tres diferencias entre los dos. The first difference is why redemption is needed. La primera diferencia es por qué se necesita la redención.
Verse 7 says, El versículo 7 dice, In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses. en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. So redemption is needed La redención es necesaria. because forgiveness of our trespasses is needed. ¿Por qué? Porque se necesita el perdón de nuestros pecados. And this is different from the slaves of the Bible Y eso es diferente de los esclavos de la Biblia, for many reasons. por muchas razones. One, they chose slavery for security. Uno, ellos eligieron la esclavitud por su propia seguridad. We chose slavery because we hated God. Nosotros elegimos la esclavitud porque odiábamos a Dios. Remember, many slaves in the Bible times chose slavery Recuerde, muchos esclavos en los tiempos bíblicos eligieron la esclavitud because it gave them a sense of security. porque les daba seguridad. They never again had to worry Nunca más tuvieron que preocuparse about having enough food to eat, acerca de tener suficiente comida para comer. having a place to sleep. Nunca tuvieron que preocuparse They were even allowed to have sobre families. tener un donde dormir. Incluso se les permitió tener familias. So it gave security not just to them, Entonces les dio seguridad no solo a ellos, but to their families also. pero también a sus familias. And oftentimes they were treated well. Y muchas veces fueron amados y bien tratados. Even though Joseph didn't choose to be enslaved to Potiphar, Por ejemplo, aún José no escogió ser esclavo de Potifar, he was put in charge of everything in his house. lo trató bien y le puso a cargo de todo en su casa. So for many, Entonces, para muchos, slavery wasn't always the bad thing we think of it as today. la esclavitud no siempre fue lo malo de lo que pensamos el día de hoy. But that's not the case for us. Pero eso no es el caso con nosotros. We chose slavery because we hated God. Nosotros elegimos la esclavitud porque odiábamos a Dios. And that may sound strong, but in Romans chapter 1, Y eso puede sonar fuerte, ¿verdad? Pero en Romanos 1, Paul calls sinners haters of God. Pablo llama a los pecadores aborrecedores de Dios. And then listen how he describes this sin. Y escuchen cómo él describe este pecado. In Romans chapter 3, verses 10 En through 18. Romanos 3, 10 a 18, You don't need to turn there, but just listen. no tiene que buscarlo, solo escuchar. As it is written, none is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks for God, all have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not even one. Their throat is an open grave. They use their tongues to deceive. The venom, typo there, sorry. The venom is under their lips. Their mouth is full of curses and bitterness. Their feet are swift to shed blood. In their paths are ruin and misery. In the way of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busca a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. And this is what all people have chosen. Y eso es lo que todas las personas han elegido. From Adam and Eve in the very beginning, Desde Adán y Eva en el principio, choosing to eat the fruit tomando la decisión de comer la fruta, of which they were commanded not to, de lo cual Dios les ordenó no hacer, to the sins that you and I have chosen to commit as well. hasta los pecados que tú y yo hemos elegido cometer también. And this is important Y eso es tan importante, because some people view sin more lightly. porque algunas personas ven el pecado a la ligera. They think that we're sinners because of our environment, Piensen que somos
pecadores por nuestra situación, family circumstances, circunstancias de la familia or bad luck. o mala suerte, But this isn't the case. pero esto no es el caso. We are slaves to sin by our own choosing. Somos esclavos del pecado por nuestra propia decisión. The second difference between our state La segunda diferencia entre nuestro estado and the state of many biblical slaves y el estado de los esclavos bíblicos is that they had a way to make payment for their sins es que or ellos for their freedom. tenían una forma de pagar por su libertad. Yet we have no way to make payment for our freedom. Nosotros no tenemos forma de pagar por nuestra libertad. Again, the slaves of the Bible were actually paid. Recuerden, en realidad los esclavos de la Biblia se les pagaba. It wasn't much, No era mucho and they maybe would have had to save their entire lives y muchos tendrían que ahorrar toda su vida to be able to afford their own redemption. para poder pagar su propia redención. But they could do it. Pero fue posible, podían hacerlo. They could make payment for their own redemption. Podían pagar por su propia redención. Or if they were lucky enough to have family, O si tuvieron la suerte de tener familia, they cared enough and had the financial means, que se tuviera la capacidad como de finanzas, they could redeem them as well. también podrían redimirlos. So they had two different ways Entonces tenían dos formas diferentes for redemption to be earned. para que se gana la redención. But once again, Pero una vez más, that is not the case. eso with us. no es el caso con nosotros. We have no way to redeem ourselves. No tenemos forma de redimirnos. In Ephesians chapter 2, En Efesios capítulo 2, Paul actually says that we are dead in our sin. Pablo dice que estamos muertos en nuestro pecado. So we're enslaved to the deadness in our sin. Entonces somos esclavizados a nuestra muerte en el pecado. And this is something that we don't need to overthink. Piénselo simplemente. Can dead people make themselves alive? ¿Pueden los muertos, por su propia voluntad, volver a la vida? No, of course not. No, claro que no. And this is our state. Y ese es nuestro estado. We are slaves to our deadness Somos esclavos de nuestra muerte, as God haters. como odiadores de Dios. Then there is a third difference Ahora hay una tercera diferencia between our slavery and the slavery of the Bible. entre nuestra esclavitud y la esclavitud de la Biblia. Their slavery resulted in a life of security. Su esclavitud resultó en una vida de seguridad. Our slavery results in death. Nuestra esclavitud resulta en la muerte. It could be argued Se podría argumentar that the life of a biblical slave que la vida de un esclavo bíblico couldn't have been a good life, no podría haber sido una buena vida, but it was still life. pero por lo menos fue una vida. They lived and they breathed. Vivían y respiraban. At worst, they never had to worry about security of food or shelter. En el peor de los casos, nunca tuvieron que preocuparse sobre seguridad de casa y comida. And at best, they became like family with their masters. Y en el mejor de los casos, se convirtieron en una familia con sus dueños, While having a family of their own. mientras tener su propia familia. Definitely not advocating for biblical slavery, Definitivamente no estoy aprobando por la esclavitud bíblica, but you can see the pero difference ¿puedes ver la diferencia between it and our spiritual slavery. entre la esclavitud de personas y nuestra esclavitud espiritual? Our slavery results in death, Nuestra esclavitud resulta en la muerte. and not just the kind where we die and that's it, Y no solo el tipo de muerte en la que morimos y eso es todo, where we cease to exist. donde dejamos de existir. This death is actually worse. Esta muerte es mucho peor. It's an eternal death, Es una muerte eterna, a death of continued dying una muerte de seguir muriendo for all of eternity, por toda la eternidad, under the fullness of God's wrath. bajo la plenitud de la ira de Dios. For the slaves of their Bible, or for the slaves of the Bible, Para los esclavos de la Biblia, their debt never actually had to be paid. su deuda nunca tuvo que ser pagada. Our debt has to be paid. Nuestra deuda tiene que ser pagada. And because we can't actually pay it, Y porque en realidad no podemos pagarlo, we pay it with eternal death. lo pagamos con la muerte eterna. So remember, our question was, Entonces, ¿qué fue nuestra pregunta?
Why is redemption needed? ¿Por qué es necesaria la redención? It is needed because Es necesario porque we chose to sin against the holy God elegimos pecar contra un Dios santo and are now left totally unable of redeeming ourselves y ahora nos quedamos totalmente incapaces de redimirnos mismos and are deserving of eternal death. y merecemos la muerte eterna. If the story ended here, Si la historia terminará aquí, it would be a terribly sad story, sería una historia terriblemente triste, but what we deserve. pero sería lo que nos merecemos. But by God's grace, Pero por las gracias de Dios, there is one who redeems. hay alguien que redime. But who is it? ¿Quién es? Let's look again at our text. Regresamos al texto. It says, "In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace, which he lavished upon us in all wisdom and insight, making known to us the mystery of his will, according to his purpose, which he set forth in Christ as a plan for the fullness of time to unite all things in him, things in heaven and things on earth." Ok, dice otra vez 7 a 10. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en ¿quién? Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. The he is referring to Jesus. Se está refiriendo a Jesús. Kinsmen redeemers of the Bible had to meet three different requirements. Los parientes redentores de la Biblia tenían que cumplir 3 requisitos. One, they had to be able to pay the price. Tenían que ser capaces de pagar el precio. 2, they had to be related to the one enslaved. Tenían que ser familia con el esclavo. And 3, they had to be willing to pay the price. Y tenían que estar dispuestos a pagar el precio. And Jesus perfectly meets these requirements. Jesús perfectamente cumple esos requisitos. First, Jesus is able to pay the price of our redemption. 1. Jesús es capaz de pagar el precio de nuestra redención. How is he able to do this? ¿Cómo es capaz de hacerlo? He is fully God. Él es completamente Dios. Therefore, he has the power to redeem Por lo tanto, Él tiene el poder de redimir, because God is all powerful. porque Dios es todopoderoso. And whatever he wills to happen Y lo que Él quiera que pasa, will surely happen. seguramente pasará. The next requirement Jesus meets is El siguiente requisito que cumple Jesús es, Jesus is related to us. Jesús está relacionado como familia con nosotros. And I obviously don't mean that he's related to us genetically, Obviamente no quiere decir que Él está relacionado genéticamente con nosotros, as if we were siblings with the same biological mom and dad. como si fuéramos hermanos de la misma casa, mismo mamá y papá. But remember, we need spiritual redemption, Pero recuerda, necesitamos redención espiritual, not physical redemption. no física. And so Jesus is related to us in a spiritual sense, Y así Jesús está relacionado con nosotros en un sentido espiritual, not a physical genetic sense. no en manera física, genética. He is related to us in that he took on the form of humanity. Está relacionado con nosotros en lo que Él tomó la forma de la humanidad. Yes, Jesus is fully God, Sí, Él es completamente Dios which is why he is able to pay the price of our redemption. y por eso Él es capaz de pagar el precio de nuestra redención, But he's also fully man. pero también Él es completamente hombre. He relates to us in a way that allows him Se relaciona con nosotros de una manera que le permite to follow through with his ability to redeem. a cumplir su capacidad de redención. For example, Por ejemplo, I might have the ability to shoot a soccer ball really well. podría tener la capacidad de tirar una pelota de fútbol muy bien, But
if I'm never in the position to do it, Pero si nunca estoy en la posición correcta para hacerlo, I'll never score a goal. nunca voy a marcar un gol. Jesus has the ability to redeem because he is fully God, Jesús tiene la capacidad de redimir porque Él es completamente Dios and he is also positioned to actually do it y también está posicionado para hacerlo because he is fully man. porque Él es completamente hombre. Turn with me to Philippians chapter 2, verses 6 through 7. Vayan conmigo a Filipenses 2, 6 a 7. It teaches this perfectly. Lo enseña esa idea perfectamente. Filipenses 2, 6 a 7. About a minute. It says, when referring to Jesus, Dice cuando se refiere a Jesús, who, existing in the form of God, did not consider equality with God as something to be exploited. Instead, he emptied himself by assuming the form of a servant, taking on the likeness of humanity. el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Fully God, all powerful to redeem, Totalmente Dios, todopoderoso para redimir, fully man, related to our humanity to redeem. totalmente hombre, relacionado con nuestra humanidad a redimir. Then lastly, the third requirement that Jesus meets, Por último, el tercer requisito, Jesus is willing to pay the price of our redemption. Jesús está dispuesto a pagar el precio de nuestra redención. We know that he was willing to pay the price Sabemos que Él está dispuesto a pagar el precio because he did pay the price. porque lo hizo. And this leads to our next question, Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, which is, how are we redeemed? que es ¿cómo somos redimidos? Verse 7 says, En el versículo 7 dice, in him, en Él, Jesus, Jesús, we, nosotros, the elect that we talked about last week, los elegidos de lo que hablamos la semana pasada, have redemption, tenemos redención, which is the payment to be brought out of slavery to sin and death, que es el pago para ser sacado de la esclavitud del pecado y de la muerte. how? ¿Cómo? Through his blood. Mediante su sangre. That is the answer to the question. Y esa es la respuesta a la pregunta. How are we redeemed? ¿Cómo somos redimidos? We are redeemed through the blood of Jesus. Somos redimidos a través de la sangre de Jesús. That is why he died on the cross. Por eso Él murió en la cruz. And I've heard many people say things like, Yo he escuchado a mucha gente decir cosas como, well, couldn't he have done it another way? pues no podría haberlo hecho de otra manera. And the answer is no. Y la respuesta es no. The only way we could be redeemed La única forma en que podríamos ser redimidos is by the blood poured out on the cross. es por la sangre de Jesús derramada en la cruz. It's the only way. Es la única manera. Because of the depth of our sin that we talked about earlier, Debido a la profundidad de nuestro pecado, de lo que ya hablamos, we hated God, odiábamos a Dios, we chose to sin against him. elegimos pecar contra Él. That's an eternal crime Ese es un delito eterno, because it was committed against an eternal God. porque fue cometido contra un Dios eterno. Physical crimes Delitos físicos deserve physical merecen punishments. castigos físicos. Eternal crimes Delitos eternos deserve eternal punishment. merecen castigos eternos. And eternal punishment Y el castigo eterno is not something that we can no pay es algo que podemos pagar. apart from spending eternity in hell. Aparte de pasar la eternidad en el infierno. And someone with both an eternal presence Y solo alguien con las dos cosas, una presencia eterna and a human nature, y una naturaleza humana, had to be the one to pay the punishment. es el único que podría pagar el castigo. And there had to be a punishment Y tenía que haber un castigo, because God is a just God. porque Dios es un Dios justo.
He can't let our sin go unpunished. Él no puede dejar que nuestro pecado quede ignorado. His character won't allow it. Su carácter no lo permite. Should a just God allow guilty people to go free? ¿O debería un Dios justo o un juez justo permitir que los culpables salgan libres? Think of a courtroom Piense en un juez en una corte, un tribunal, where a man guilty of murder y hay un hombre culpable de matar a alguien. stands before a Se judge encuentra ante el juez and he was caught on video. y él fue captado en video. Everyone knows he's guilty. Todo el mundo sabe que él es culpable. And the judge says, Y el juez dice, it's okay, you can go free. está bien, puedes salir libre. Would that be a good, just judge? ¿Sería un juez bueno y justo? Of course not. Claro que no. This is often called the great dilemma. Teólogos se refieren a esto como el gran dilema. How can a just God have mercy on guilty sinners? El dilema es, ¿cómo puede un Dios justo tener misericordia de los pecadores culpables? He solves this great dilemma Jesús resuelve este gran dilema by mercifully enacting his justice on himself. recibiendo misericordiosamente su propia justicia. Jesus bears our punishment Jesús lleva nuestro castigo, by pouring out his blood on the cross derramando su sangre en la cruz and enduring the full wrath of God. y soportando la plenitud de la ira de Dios. One of my favorite illustrations of this Una de mis ilustraciones favoritas de esto is by a missionary pastor named Dick Brogden. es por un misionero que se llama Dick Brogden. He calls it the story of the chicken thief. Lo llama la historia del ladrón de gallinas. And it goes like this. Y la historia es así. One day a king was informed of a chicken thief. Un día, un rey fue informado de un ladrón de pollos. Someone was stealing chickens all throughout his kingdom. Alguien estaba robando pollos por todo su reino. So he made a public statement Entonces él hizo una declaración pública saying anyone caught stealing chickens diciendo cualquiera que sea atrapado robando pollos will be sentenced to 10 public lashes. le darán 10 azotes públicos. A few days go by, Pasan unos días more chickens are y stolen. más pollos están robados. The king gets angry and makes another public statement. El rey se enoja y hace otra declaración pública. This time saying Esta vez diciendo, the chicken thief will receive 20 public el lashes. ladrón de pollos recibirá 20 azotes públicos. A few more days go by, and surely enough, Pasan un día más y otra vez más more chickens are stolen. se roban más pollos. The king is furious El rey está furioso and increases the public lashings to 50. y aumenta a 50 el número de azotes públicos. 50 lashings is a death sentence. 50 azotes es una sentencia de muerte. No one can survive that many. Nadie puede sobrevivir a 50. A few more days pass, Pasan unos días más and the chicken thief is caught. y el ladrón de pollos es atrapado. And to everyone's surprise, Y para sorpresa de todos, it's the king's mother. la ladrón es la madre del rey. Everyone in the king's kingdom Todos en el reino is waiting to see what's going to happen. están a la espera de ver qué va a pasar. If he allows his mother's crime to go unpunished, Si permite que no castigue el delito de su mamá, he'll be seen as one without justice. será visto como alguien sin justicia. But if he gives her the 50 lashings, Pero si le da los 50 azotes, he'll be seen as one without mercy. será visto como alguien sin misericordia. What is the king going to do? ¿Qué va a hacer este rey? He steps out of his palace and says, Él sale de su palacio y dice, tie up the thief in the public square atarla en la plaza pública and prepare her for her y lashings. prepararla para sus azotes. Everyone was shocked. Todos estaban sorprendidos. He tied her up, La amarraron and the guard lifted his hand to give the lashings. y el guardia levantó la mano para dar los azotes, But the king stepped in pero el rey intervino and said, wait, y dijo, espera, before you begin. antes de empezar, He then proceeded to wrap his arms around his mother, y él envolvió sus brazos alrededor de su mamá, completely covering her body with his. cubriendo completamente su mamá con su cuerpo. And after doing so, said, Y después de hacerlo, dijo,
Now, give the chicken thief her lashes. Ahora, dale al ladrón de pollos sus azotes. Church, this is how Jesus redeemed us. Iglesia, así es como Jesús nos redimió. We owed a debt. Teníamos una deuda. God's justice demanded punishment, La justicia de Dios exigía castigo, but in his mercy, he sent himself pero en su misericordia se envió a sí mismo in the person of Jesus en la persona de Jesús to bear the punishment para pagar el castigo and to show mercy on some. y ten misericordia de algunos. Jesus redeems those who have been elected Jesús redime a sus elegidos, by paying for their punishment on the cross. pagando por su castigo en la cruz. He died a physically gruesome death Tuvo una muerte físicamente horrible and bore the full spiritual wrath of God the Father. y llevó toda la ira de Dios Padre. This leaves us with one final question. Y esto nos deja con una última pregunta de nuestro texto. What are we redeemed into? ¿En qué estamos redimidos? Going back to our text, it says, Volviendo a nuestro texto, dice, in him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace, which he lavished upon us in all wisdom and insight, making known to us the mystery of his will, according to his purpose, which he set forth in Christ as a plan for the fullness of time, to unite all things in him, things in heaven and things on earth. una vez más, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. So we have been redeemed into right relationship with God. Hemos sido redimidos en una relación correcta con Dios. And this is actually the topic of next week in verses 11 through 14. Y ese es el tema de la próxima semana en los versículos 11 a 14. But for now, Pero por ahora we can know that this right relationship, podemos saber que esta relación correcta it includes the future promise incluye la promesa del futuro and reality of spending eternity in heaven y la realidad de pasar la eternidad en el cielo with fellow believers con la familia de los creyentes from every tribe, de todas las tribus, tongue, lengua and y nation, nación, exalting and magnifying his name, exaltando y magnificando su nombre, as well as being in right relationship in the present y además de estar en una relación correcta en el presente, while we await this future promise. mientras esperamos esta promesa futura. And this is super important. Y esto es súper importante. Our text says that he lavished it upon us. Nuestro texto dice que Él que ha hecho abundar para con nosotros. Some versions say overflowing. Algunas versiones dicen que desbordante. This means that we will never lose this redemption. Eso significa que nunca perderemos esta redención. Think of a cup sitting under a running faucet. Quiero que piensen en una taza debajo de un chorro abierto, Constantly overflowing with water. constantemente desbordante de agua. In theory, when we sin, En teoría, cuando pecamos, the water level drops, el nivel de agua baja, but the running water, pero el agua que corre, which is his grace, como su gracia, continues flowing sigue fluyendo and overflowing from the cup. y desbordante de la taza. Where our sin abounds, Donde abunda nuestro pecado, his grace abounds all the more. su gracia abunda aún más. Almost all other faiths, Casi todas las religiones, for example, don't believe this. por ejemplo, no creen eso. They believe that upon redemption, Creen que al redimirse, our cup is filled, nuestra taza se llena, but not overflowing. pero no desbordante.
Then when sin is committed, Y cuando se comete un pecado, some of the reward of our redemption is lost. parte de la recompensa se pierde. And the only way to get it back Y la única manera de is if they earn it. recuperarlo, Is if they earn it es si lo ganamos, by doing good deeds. haciendo buenas obras. But God's plan Pero el plan de Dios is so much more es joyous. mucho más gozoso que esto. The redemption offered in Christ is La overflowing, La redención ofrecida en Cristo es desbordante. so it can never be lost. Por lo tanto, nunca se puede perder. What a tremendous gift. Qué regalo increíble. In closing, Para terminar, Jesus, who is fully God and fully man, Jesús, que es totalmente Dios y totalmente hombre, pays the price of our slavery to death paga el precio de nuestra esclavitud a la muerte that we chose in our sin que elegimos en nuestro and pecado hatred of God y nuestro odio a Dios, by dying on the cross muriendo en una cruz and bearing the full wrath of God, y soportando la ira de Dios, so that those whom he chooses para que aquellos a quienes Él escoja can be made right with God, pueden ser justificados con Dios, both now and for eternity to come. tanto ahora y como para la eternidad. Wow. Wow. What what response is there then? ¿Qué respuesta hay? But to thank him in prayer Sino agradecerle en oración and to praise his name in song. y alabar su nombre en canción. And so that's what we're going to do. Entonces lo hacemos. Let's pray. Oremos. God, thank you for this time. Dios, gracias por este tiempo.